Hola, soy Juan Bernardo Guzmán Hernández, alumno de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Veracruzana. Por medio de la experiencia Actividades Acuáticas y mi catedrática Mayo Maribel Morales Ortega, hoy te vengo a explicar un poco sobre el salvamento acuático. ¿Qué es el salvamento acuático? Bueno, se conoce como salvamento acuático a las capacidades, conocimientos, normas y destrezas de una o varias personas para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas que disfruten del medio acuático realizando deporte o recreación. Los antecedentes del salvamento acuático datan que en 1608 a.C. el último rey de Macedonia, Perseo, practicaba esta disciplina con una finalidad bélica. En la cultura egipcia, los principiantes eran educados en el medio acuático, también conocían el buceo y lo aplicaban en la búsqueda de perlas y esponjas, mientras los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, ya formaban equipos nadadores para sus viajes en el caso de naufragios. En China, en 1708, la Asociación Qin-Kane de Salvamento Acuático es establecida para el rescate de marineros en problemas. Mientras tanto, en 1767, cuando en Ámsterdam, Holland, se funda la Sociedad para rescatar personas ahogadas. En 1786, en los Estados Unidos, se funda la Sociedad Humana de Massachusetts, con la finalidad de brindarle al bañista una mayor seguridad. En 1839, el doctor William Newell fue testigo de un naufragio. Vio cómo 13 personas se ahogaban tratando de nadar 300 yardas hacia lo seguro. Mientras tanto, en 1878 fue el primer Congreso Mundial de Salvamento Acuático en Marsella, una ciudad del sur de Francia. En 1898, bajo la dirección del comodoro Longerford, se funda en Nueva York el Cuerpo de Salvavidas Voluntarios de los Estados Unidos. Mientras tanto, el 13 de abril de 1907, en las piscinas del Club Versailles, fue realizada la primera demostración pública de salvamento en la República Argentina. En 1938 vio nacer en los Estados Unidos el Programa Nacional Acuático de Salvavidas. Más adelante, en 1951, se forma el Concilio Nacional para la Cooperación en Formación Acuática. Posteriormente, en 1966, se inicia la Asociación Nacional de Salvavidas y Olas. En 1974, la Cruz Roja Americana desarrolló el Programa Avanzado de Salvavidas. Para 1970 se establece la Asociación de Salvamento de Estados Unidos. Materiales del salvamento acuático. Bueno, como podemos ver, tenemos el aro salvavidas, el flotador o rosca, el tubo o brazo de rescate, la lata de rescate, boya, torpedo o salvavidas tubular y la pértiga. También tenemos una percha o vara del pastor y la férula espinal o camilla rígida. Como lo podemos ver en la imagen, es el material que se puede utilizar en salvamento acuático. Bueno, algunas entradas y acercamiento en salvamento acuático. Protocolos de actuación y planes de emergencia. Estas pautas generales de actuación se resumen en las siglas PAS, lo cual significa proteger, alertar y socorrer. Entrada del socorrista. El objetivo de la entrada del socorrista es garantizar seguridad y no perder contacto visual. La posición del cuerpo entra en una posición oblicua, rodilla adelantada, manos a la altura de la cadera y sin la pérdida del contacto visual. Tipos de entrada. Tenemos la entrada larga, la cual se utiliza cuando la víctima se encuentra demasiado lejos del lugar seguro y debe llegarse con rapidez a ella. Se realiza tirándose de frente rompiendo la superficie del agua, emergiendo inmediatamente y ubicando visualmente a la víctima para nadar hacia ella. La entrada de muelle. Se utiliza cuando la víctima se encuentra a algunos metros del lugar seguro en parte profunda. Se realiza lanzándose al agua de pie, con zancada larga y brazos abiertos. Al hacer contacto con el agua se cierran los brazos y los pies con energía para evitar hundirse, manteniendo la cabeza afuera para no perder la vista a la víctima. Tipos de entrada. Entrada de boya. Se utiliza cuando la víctima se encuentra a escasos metros de la orilla, pero no es posible auxiliarla por métodos de extensión. Al caer en el agua, la ola que se produce al caer mantiene a distancia del auxiliar a la víctima. Entrada controlada.
Es la entrada más segura, pero la más lenta para el rescatista. Se utiliza cuando se desconoce la profundidad del agua o del área. Acercamiento. Bueno, el acercamiento es llegar con rapidez y sin agotamiento. Invierte la dirección y se acerca con los pies primero. Acercarse por detrás de la víctima. Usar la basada de lado. Se toma firmemente con el brazo libre, esto no entorpeciendo por parte de la víctima el acercamiento. Acercamiento por debajo del agua. En el caso anterior es mejor acercarse por debajo del agua. Este método es fácil y eficaz, pero requiere un poco más de pericia. Cuando se encuentra a unos 2 metros de distancia de la víctima, se hace una inversión de superficie, descendiendo casi en línea recta hasta la profundidad de los pies de la víctima. Si se nada por debajo del agua cerca de los pies de la víctima, entonces se eleva hasta alcanzar sus rodillas. Se toma ambas partes de la víctima por las rodillas, una mano delante de una rodilla y la otra por detrás de la otra rodilla, haciéndole girar del modo que su espalda queda hacia uno. Entonces se sube a la superficie por detrás de la víctima, resbalando sus manos hacia arriba y pasándolas por debajo de sus brazos. Ahora, uno está en control de la situación. Secuencia del acercamiento con un dispositivo flotante de rescate. 1. Entrada en el agua con paso de gigante y avistamiento de la víctima en situación de diestrés acuático. Realizar nado de socorrista con la cabeza fuera del agua para aproximación a la víctima. Toma de contacto adecuada realizando la pregunta ¿estás bien? Con el uso de un dispositivo flotante de rescate adecuado al tipo de víctima. 4. Remolcada con seguridad, durante 50 metros con una valoración continua de la víctima y con un máximo de 3 minutos 30 segundos. 5. Extracción de la víctima del agua con una técnica de actuación adecuada y dejándola tumbada en posición dorsal fuera del agua. Secuencia del acercamiento sin un dispositivo de rescate. Entrada en el agua con el paso gigante y avistamiento de la víctima en posición de medusa. Nado de socorrista con cabeza fuera del agua para aproximación a la víctima. Nado de buceo para aproximación de la víctima en el fondo de la piscina. Rodear a la víctima para sujetarla desde la espalda. Impulsarse hacia arriba sujetando a la víctima desde las axilas y realizarle una extensión del cuello para obtener un punto de apoyo. El salvamento acuático consta de 3 aspectos, que son seguridad acuática, salvamento preventivo y rescate acuático. La seguridad acuática son las normas y regulaciones de seguridad, visibles o no, que procuran que la conducta de los usuarios de determinada área de baño se manejen acorde a las mismas. Salvamento preventivo. Es la acción de anticipar las situaciones de riesgo para mitigar su ocurrencia, basándose en las normas o utilizando llamados de atención con letreros o señales. Rescate acuático. En el peor de los casos, es la acción de entrar al agua en medio de situación de riesgo, acercarse a la o las personas en condición de peligro, tomarla o tomarlas apropiadamente y estabilizarlas, sacarla o sacarlas del medio acuático y brindarle los primeros auxilios de emergencia, hasta que llegue la asistencia médica o pueda ser trasladada a un centro hospitalario de atención. Estilos de nado en el salvamento acuático. Tenemos el crew socorrista. Tiene 2 mecanismos: libre con la cabeza fuera del agua y siempre y cuando las condiciones lo permitan, de forma que no se pierda el contacto visual con la víctima. Podrá utilizarse en el estilo libre con la cabeza fuera del agua alternando, donde se oculta la cabeza y se saca cada parte brazada. Braza socorrista. Este estilo se coge a la víctima desde el brazo y se coloca en su nuca para poder sostenerla y sacarla. Estilo de lado o tijera o marinera, over en inglés. Se utiliza para remolcar a las víctimas hacia la orilla más cercana. Es uno de los nados más utilizados en lo que es el salvamento acuático, el nado a la marinera. Remolque por axilas. Se coloca a la víctima boca arriba encima del vientre del socorrista, que agarra sus axilas con ambas manos, impulsándose hacia la orilla, haciéndola en el mismo movimiento de piernas que en el estilo de braza, pero boca arriba. La víctima debe estar consciente. Con una mano.
Con la víctima boca arriba, el socorrista sujetará su mandíbula con una mano, de manera que en un brazo de la víctima quede envuelto por el socorrista, es decir, el brazo del socorrista pasará por la axila de la víctima y le sujetará la mandíbula. Así dispondrá de un brazo para nadar más rápido hacia la orilla más cercana. Es imprescindible que la víctima esté consciente y que no haya sufrido ningún golpe, ya que podría sufrir alguna lesión cervical. Remolque de víctima con lesión cervical. Este tipo de remolque es el más complicado, si no se dispone de material, ya que el socorrista debe formar un collarín a la víctima con sus manos. Se efectúa cuando la causa del ahogamiento sea un golpe fuerte, que haya podido causar alguna lesión cervical, y seguramente la inconsciencia. El socorrista deberá situar ambas manos alrededor del cuello, una en la mandíbula y la otra en la base del cráneo, y pegará sus antebrazos a su cuerpo alineados con la columna vertebral, de manera que el socorrista deberá nadar de lado, procurando siempre que no se deslineen sus brazos. Si la víctima se encontraba boca abajo, primero se sujetará de esta forma y después el socorrista se sumergirá dentro del agua y girará alrededor del ahogado para ponerlo boca arriba, sin realizar movimientos bruscos. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero te haya gustado y hayas entendido un poco más sobre el salvamento acuático, sobre sus antecedentes, los tipos de entrada, los tipos de nado, los agarres del socorrista hacia el sujeto que está lesionado o está en ahogamiento y cómo poder salvar una vida más. Espero te haya gustado. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarme. Gracias.